Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted por el equipo de Puranoticia.cl para este día lunes 20 de abril. Miente el ministro Iván Poduje. Informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, IDIEM, en ninguna parte dice que hay que demoler casas en el Olivar. Delegado Azancot abre la puerta a posibles motivaciones políticas tras amenazas de tiroteo en colegios del Marga Marga. Nevadas en alta cordillera obligan a suspender el tránsito en los Libertadores. La medida afectará a todos los tipos de vehículos debido a las inestabilidades climáticas existentes. Alarma en el barrio industrial de San Antonio. Incendio consumió parte de una planta de aceites. Incendio en Villa Cartago de Cartagena dejó 3 viviendas afectadas por el fuego. El difícil acceso al lugar dificultó la labor de los bomberos. 5 delincuentes fueron detenidos tras 2 robos frustrados en locales comerciales del barrio Poniente en Viña del Mar. Colisión y volcamiento vehicular generó congestión en el sector oriente de Viña del Mar. El siniestro vial tuvo lugar en la intersección de las calles 7 Norte con 5 Oriente. Ola de amenazas a colegios supera las 700 denuncias y mantiene en alerta a las autoridades. Cámara vota en general proyecto Escuelas Protegidas. Gobierno contaría con respaldos. La iniciativa busca frenar la violencia escolar, permitiendo la revisión de mochilas y condicionando la gratuidad universitaria. Detienen a 3 universitarios por ataque a ministra Jimena Lincolao en Valdivia. La PDI arrestó a 2 hombres y una ex dirigente estudiantil por los incidentes del pasado 8 de abril. Choa descarta tsunami en Chile tras fuerte terremoto que sacudió a Japón. El sismo de magnitud 7,6 grados se sintió al norte de la isla de Ochu, en la prefectura de Iwate. Mujer está prófuga tras asesinar a su pareja con un arma blanca en Santiago Centro. El crimen ocurrió tras una discusión en un edificio de calle San Diego. La víctima, un venezolano de 28 años. Bien, vamos a entrar de lleno con las informaciones de nuestra región de Valparaíso. Y es que el delegado presidencial de la provincia de Marga Marga, Gonzalo Azancot, abre la puerta a posibles motivaciones políticas tras amenazas de tiroteo en colegios. Los dichos de Azancot serán tras ser consultado por las palabras expresadas por la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien fue la que levantó dicha tesis. La Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables del delito de amenazas y otros ilícitos conexos, en medio de la seguidilla de advertencias de tiroteos al interior de establecimientos educacionales de la provincia, situación que ha generado alarma pública, suspensión de clases y un despliegue constante de los funcionarios policiales. La acción judicial fue anunciada desde el frontis del Juzgado de Garantía de Quilpué por el delegado Gonzalo Azancot, quien sostuvo que los hechos registrados durante las últimas semanas no solo han sido numerosos, superando el promedio de otras provincias con alrededor de 70 casos. El escenario se tensiona aún más tras las declaraciones de la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien en conversación con Puranoticia.cl planteó abiertamente la posibilidad de motivaciones políticas detrás de estas amenazas. ¿Tú crees que hay algunas personas? ¿Tú crees que hay algún tipo de motivación política tras estas amenazas? Absolutamente, también, sí.
No te puedo decir que no, absolutamente. Absolutamente, porque claramente durante 4 años nosotros no vivimos este mundo. Lo vivimos desde el 11 de marzo en adelante. Nosotros no vivimos este mundo en la época del presidente Boric, y lo sabemos. Todo el mundo lo dice, independiente que hoy día apruebe o apruebe las medidas del presidente Kast, la paz social respecto de el tema secundario, el tema universitario, estuvo quieta. Si es cosa de revisar las imágenes en prensa. En ese contexto, el delegado Azancot evitó respaldar directamente esa tesis, aunque marcó una diferencia clave. No la descartó, dejando abierta la puerta a que la investigación determine si existen factores externos o intencionales más allá de acciones aisladas. Desconozco la fuente o desconozco cuál es la idea de la alcaldesa Corti. Prefiero que las instituciones judiciales puedan aclarar, junto con las policiales, puedan aclarar esta situación. Yo no lo descarto. Yo personalmente no lo descarto. Cambiamos de tema, pero seguimos en nuestra región de Valparaíso. Y es que un reciente informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, IDIEM, señala que no es necesario demoler cerca de 50 viviendas del sector El Olivar en Viña del Mar que fueron afectadas por el mega incendio, derribando así una de las medidas propuestas por el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Esto debido a que el documento en ninguna de sus páginas indica que esta es la opción más viable. Vamos a ordenar la demolición de las viviendas. Esas fueron las palabras del ministro Iván Poduje publicadas durante este sábado en la edición de papel del Mercurio de Valparaíso en relación a más de 50 viviendas que se encuentran construidas en el sector del Olivar en Viña del Mar. Para entender el problema debemos remontarnos a la lenta reconstrucción que se ha llevado a cabo en Viña del Mar y Quilpué tras los incendios del pasado año 2024. Entre las viviendas que el Ministerio de Vivienda ordenó construir se encuentran estas del sector del Olivar, las que hoy Poduje quiere demoler. Casas que tienen riesgo sísmico, riesgo estructural, que no cumplen con los estándares de control de incendios. Bueno, obviamente eso lo vamos a resolver en tribunales. Nosotros como Ministerio de Vivienda no podemos entregar casas con riesgo sísmico, y se lo hemos dicho a la constructora y nos vamos a ver con tribunales. Ha habido una presión muy grande del sector inmobiliario respecto a este y otros temas que hemos ido fiscalizando. La razón del ministro para anunciar su demolición está en un informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, al que tuvo acceso Puranoticia.cl. El informe técnico de IDIEM es claro en cuanto a su alcance y conclusiones. Se trata de una revisión del proyecto de cálculo estructural, no de la obra construida, y en ese contexto identifica una serie de deficiencias relevantes en el diseño, particularmente en el uso de paneles Fastwork, el comportamiento del sistema Metalcom y la respuesta sísmica global de la estructura. Sin embargo, y este punto es fundamental, en ninguna parte del informe se plantea la demolición de las viviendas como solución. Por el contrario, el propio documento avanza en una línea distinta y explícita. Reconoce que, aún existiendo insuficiencias estructurales, es técnicamente posible subsanarlas mediante un reforzamiento adecuado del sistema estructural. Así, en el apartado de factibilidad técnica de reforzamiento, páginas 29 a 30, se establece expresamente que la estructura puede ser corregida incorporando nuevos elementos resistentes, tales como arriestramientos de acero, refuerzos en los ejes estructurales y mejoras en la distribución de cargas sísmicas. A su vez, en las conclusiones, páginas 31 a 32, si bien se reiteran los incumplimientos normativos y las debilidades del diseño original, no se prescribe en ningún caso la demolición, limitándose a señalar la necesidad de adecuar el proyecto para cumplir con los estándares exigidos. En síntesis, el informe no es un pronunciamiento de inviabilidad del proyecto, sino un diagnóstico técnico que abre una vía de solución mediante reforzamiento estructural, descartando implícitamente la demolición como medida necesaria. Puranoticia.cl compartió con una serie de expertos en el mundo inmobiliario el actual informe del cual hace mención el ministro Iván Poduje como una excusa para demoler las más de 50 casas ya construidas en el sector del Olivar, y todos concluyen exactamente lo mismo.
La solución no es demoler, sino reparar, y toda la solución expuesta se basa en aquello. Para profundizar en este tema conversamos con el director de la carrera de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Carballo. Escuchemos parte de este diálogo sostenido en Pura Noticia Matinal. No, esa es una pregunta que me queda un poco grande. Yo lo que sí puedo comentar es que leí el informe que es público, está en la página web, ¿cierto?, del Ministerio. Efectivamente, el informe no dice que haya que demoler, y eso es por una razón bien técnica. En general, cuando ocurren estos problemas de diseños defectuosos, o por ejemplo, es similar también a lo que ocurre después de un terremoto, cuando una vivienda queda muy dañada, uno siempre, o casi siempre, tiene la posibilidad técnica de reparar, reforzar o llevar la vivienda a un estándar de seguridad suficiente. Y la decisión de repararla o demolerla queda básicamente radicada en el tema económico. Si me es más barato repararla, la reparo, y si es más barato demoler y rehacer, demuelo y rehago. Pero en este caso el informe es bastante claro en decir de que hay una posibilidad de reparación, no indica conceptualmente cómo hacerlo, pero no entra en el detalle. Pero es lo que en ingeniería siempre hacemos. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de reparar, y hay propuestas que hacer, y se tendrá que evaluar si es económicamente viable o no. Estamos con Jorge Carballo, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto, Jorge? Ahora, cuando el informe de la IDIEM, ¿qué es lo que es la IDIEM? Porque para poder entender el concepto, lo que hace la IDIEM es una entidad que estudia los cálculos estructurales de estas casas, ¿cierto? Y dice que efectivamente estas casas tienen deficiencia, pero estas deficiencias se pueden arreglar. Ahora, la pregunta es, suponiendo que estas casas se arreglan esas deficiencias, ¿quedan en óptimas condiciones como una casa nueva o quedan como una casa reparada con falla igual? No. Siempre que uno hace un proyecto de reparación, recuperación, es para llevarla al estándar de normativa vigente y para que quede con el mismo nivel de seguridad que como si fuera una casa que partió con un proyecto estructural competente. Ninguna reparación puede saltarse la normativa actual. Entonces, lo que propone IDIEM lo que hace es una revisión completa, súper exhaustiva del cálculo estructural, y llega a algunas conclusiones de que evidentemente hay deficiencia en este cálculo, y él propone conceptualmente una posibilidad de reparación. Ahora, eso después hay que hacer una bajada con ingeniería de detalle, hacer los cálculos correspondientes para proponer finalmente una planimetría que pueda reforzar la casa. Esa planimetría y ese cálculo evidentemente tiene que conducir a una vivienda con el más alto estándar de resistencia, rigidez y seguridad. O sea, podemos estar tranquilos entonces que en caso de que las viviendas sean reparadas, tal como dice este informe de la IDIEM, no es que se vaya a tratar de una vivienda con menos calidad de una vivienda nueva bien terminada, sino que va a cumplir los mismos estándares. Ahora, ¿siempre es más barato reparar que demoler y volver a construir? No. Por eso que lo que a mi juicio debería hacerse ahora, o podría hacerse ahora, es con el diseño conceptual que propone IDIEM, te podría hacer un proyecto de reparación en que indique efectivamente, porque el IDIEM habla de poner riostras o diagonales. Bueno, hay que calcular qué riostras, qué diagonales y cómo conectarlas. Con ese proyecto uno puede evaluar cuánto costaría esta reparación y compararlo con la posibilidad de demoler y rehacer. Y si la reparación es más económica, probablemente la recomendación sensata sería reparar. Exactamente. O sea, aquí queda un camino. O sea, efectivamente, quizás puede ser más difícil, pero también dejarle la puerta abierta al ministro, porque el ministro está bastante molesto, ¿cierto? Y sobre todo también con nuestro medio, pero la molestia va porque en el fondo él siempre habló de demoler. Hoy día quizás la razón sería demoler siempre y cuando sea más económico, porque de una u otra forma la tarea de un ministro de vivienda es también cuidar las arcas fiscales, ¿no? O sea, si es más barato
simplemente hacer las modificaciones que dice el EDIAM, obviamente no se debiese demoler. Ahora, Jorge, ¿tú te acuerdas del edificio? Porque es difícil llegar a una etapa de demolición, ¿no? Acá en la quinta región hemos tenido 2 casos de demolición, una emblemática el año 2010, cuando se demuele un edificio acá en pleno centro de Viña por el tema del terremoto, y también se demuele una construcción en San Antonio. Pero es difícil poder llegar justamente a ese tipo. Habían otros expertos que me hablaban, inclusive, que el suelo del olivar es de mucha mejor calidad de lo que advierte el mismo informe. Por lo tanto, podría soportar, que las características de ese suelo serían mucho mejor de las que dice el mismo informe Ledien. ¿Es así? Sí, una cosa que noté en el informe, que efectivamente ellos hablan de una calidad de suelo tipo E, que es el suelo más malo que hay en la clasificación chilena, y ese suelo, por lo que me ha tocado en experiencias anteriores, debería ser más cercano a un suelo B o C, pero no E. Así que efectivamente ahí hay una posibilidad de mejora para poder proyectar una reparación o un reforzamiento, en este caso, un poco más económico. Con respecto a la pregunta de demolición, sí, bueno, después del terremoto del 2010 me tocó participar en varios informes y en varios edificios que tuvieron daño severo, y efectivamente tomar la decisión de demoler es compleja, no es trivial, y pasa siempre por una comparación económica. Nosotros en los informes que hicimos generalmente decíamos, mire, si la demolición o más bien si la reparación cuesta más de un 75% del costo de reposición, recomendamos demoler. Pero si no, la recomendación es reparar y reforzar. Ahora, imagínate, o sea, igual hay como una máxima dentro de la ingeniería entonces sobre la diferencia de costo. Ahora, lo que debiese hacer el ministro y lo que debiese hacer el Ministerio de Vivienda ahora sería calcular los costos, ¿cierto? Eso sería lo que sería algo serio hacerlo, ¿no? Según mi perspectiva, sí, yo no voy a decir lo que tiene que hacer un ministro. Totalmente. Pero desde el punto de vista técnico, mi recomendación sería evaluar el proyecto de reparación y reforzamiento, ver cuánto es el costo y poder comparar. Sí, yo creo que eso sería un camino lógico. Bueno, Jorge, muchas gracias por este contacto, y simplemente reiterarte por última vez la pregunta, ¿cierto? Usted, como buen director de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, el informe de EDIAM nunca dice que había que demoler las viviendas en el olivar. No dice que hay que demoler. De hecho, entrega un diseño conceptual, no de ingeniería básica, pero... 13:18:30. Ahí estábamos conversando con Jorge Carballo, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Momento oportuno para hacer un alto comercial y estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 13:24. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl, jornada del día lunes 20 de abril. Revisamos titulares de esta jornada. Miente el ministro de Vivienda Iván Poduje. Informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, IDIEM. En ninguna parte dice que hay que demoler casas en el olivar. Delegado Azancot abre la puerta a posibles motivaciones políticas tras amenazas de tiroteo en colegios de Marga Marga. Nevadas en la alta cordillera obligan a suspender el tránsito de los Libertadores. La medida afectará a todos los tipos de vehículos debido a las inestabilidades climáticas existentes. Alarma en el barrio industrial de San Antonio. Incendio consumió parte de una planta de aceites. Incendio en Villa Cartago de Cartagena dejó 3 viviendas afectadas por el fuego. El difícil acceso al lugar dificultó la labor de bomberos. 5 delincuentes fueron detenidos tras robo frustrado a locales comerciales del barrio poniente de Viña del Mar. Colisión y volcamiento vehicular generó congestión en el sector oriente de Viña del Mar. El siniestro vial tuvo lugar en la intersección de las calles 7 Norte y 5 Oriente.
Ola de amenazas a colegios suspenderá las 700 o supera las 700 denuncias y mantiene alerta a las autoridades. Cámara vota en general proyecto de escuelas protegidas. Gobierno contaría con respaldos. La iniciativa busca frenar la violencia escolar permitiendo la revisión de mochilas y condicionando la gratuidad universitaria. Detienen a 3 universitarios por ataque a ministra Jimena Lincolao en Valdivia. La PDI arrestó a 2 hombres y una ex dirigente estudiantil por los incidentes del pasado 8 de abril. Choa descarta tsunami en Chile tras fuerte terremoto que sacudió a Japón. El sismo de magnitud 7.6 grados se sintió al noreste de la isla de Ochu, en la prefectura de Iwate. Mujer está prófuga tras asesinar a su pareja con un arma blanca en Santiago Centro. El crimen ocurrió tras una discusión en un edificio de la calle San Diego. La víctima es un venezolano de 28 años. 13 horas con 27 minutos. Vamos de inmediato a revisar el pronóstico del tiempo para esta jornada de lunes. Nos quedamos en nuestra región de Valparaíso, donde en el puerto principal hay viento con una mínima de 10 grados y una máxima que se prevé de 16 grados. En tanto en Viña del Mar, Concón, también hay vientos con 9 grados de temperatura y 15 grados la máxima. Quilpué, Villa Alemana, hay cielos parciales, 9 grados la mínima, 20 grados la máxima. Quillota y La Calera, chubascos con 10 de mínima y 20 grados la máxima, al igual que San Felipe, chubascos, 10 grados la mínima, 20 grados la máxima. Nos vamos a recorrer el país de norte a sur, porque en Arica y Iquique ya tenemos el pronóstico en pantalla que nos señala que a esta hora en Arica y Iquique hay cielos parciales con una mínima de 17 grados y una máxima de 23. Antofagasta tiene cielos totalmente despejados, mínima 15 grados, máxima 20 grados. En Coquimbo La Serena, cielos parciales, 11 grados la mínima, 18 grados la máxima. En Santiago, cielos parciales, con 10 de mínima, 17 grados la máxima. En Talca también cielos parciales, 7 grados la mínima, 18 grados la máxima. Nos vamos a la zona sur de nuestro país, porque en Concepción también hay cielos parciales, con 11 grados la mínima, 14 grados la máxima. En la zona de Temuco hay cielos despejados, 0 grados la mínima, 15 grados la máxima. Al igual que en Valdivia, cielos despejados, 3 grados la mínima, 16 grados la máxima. En Puerto Montt, cielos parciales, 2 grados la mínima, 13 grados la máxima. Y finalizamos en Punta Arenas, donde hay lluvia a esta hora, con 6 grados la mínima, 12 grados la máxima. Vamos a revisar a esta hora el portal de puranoticia.cl, que ya se comienza a desplegar en pantalla y nos señala en su nota principal que 5 delincuentes fueron detenidos tras 2 robos frustrados en locales comerciales del barrio Poniente en Viña del Mar. 2 operativos realizados durante la madrugada de este lunes permitieron a carabineros frustrar robos en una peluquería de 5 Norte y en el restaurante GI Fridays de 1 Norte. Información también que viene en portada. Delegado Azancó abre la puerta a posibles motivaciones políticas tras amenazas de tiroteo en colegios de Marga Marga. No lo descarto, dijo. Hay otras informaciones. Fiscalía procesará por atentado a la autoridad a 3 universitarios por agresión a ministra Lincolao. Gasto en PGU para migrantes se disparó 29 veces al 2050 y superaría los 1.600 millones de dólares. Nevada en alta cordillera obligan a suspender el tránsito en los Libertadores. Alerta en región metropolitana. Senapred advierte por tormentas eléctricas y riegos en aluviones. Ola de amenazas en colegios supera los 700 denuncias y mantiene en alerta a las autoridades. Información de últimos minutos, las últimas informaciones que llegan. En deporte nos dice que Cristian Garín ya tiene programación para conseguir el ingreso al cuadro principal del Máster de Madrid. En tendencia, guía completa sobre el seguro de viaje Schengen para chilenos en el extranjero.
En espectáculo, Alison Mandel se sincera y destapó luto tras la llegada de su hija adoptiva. Lloraba de culpa, dijo. En el plano nacional, Kaiser condiciona apoyo al proyecto de reconstrucción, exige fin a las contribuciones y claridad en recortes fiscales. También en el plano nacional, SEC tardó 9 veces más que el promedio en cobrar millonaria deuda eléctrica. Expertos acusan fines políticos. En el espectáculo, tragedia en el set de cine Senos No Hay Paraíso. 4 muertos tras feroz ataque. Estas son las informaciones que trae nuestro portal puranoticia.cl. Vamos de inmediato a otras informaciones, porque el CHOA descarta tsunami en Chile. Da fuerte terremoto que sacudió al Japón. La Agencia Meteorológica Nacional de Japón solicitó a sus ciudadanos que evacúen el borde costero del norte de la isla de Ochu debido a la presencia de olas de 80 centímetros. Bueno, esto es una información que tenemos también pendiente y que ya lo habíamos conversado. Esto no genera que haya en nuestro país también alguna alerta de tsunami. Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió a la costa del Pacífico en el norte de la prefectura de Iwate, en Japón, situación que provocó olas de 80 centímetros. La Agencia Meteorológica Nacional JMA hizo un llamado a que evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia, añadieron desde el organismo, ante la posibilidad de producirse un tsunami de mayor magnitud. Producto de lo ocurrido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada CHOA descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país. CHOA indica, por sismo magnitud 7.6 a 170 kilómetros al suroeste de Achinoe, Japón, no existe amenaza de tsunami para las costas de Chile, lo señalaron en sus redes sociales. Para profundizar en este tema ya está conectado nuestro primer invitado. Estamos con Luis Donoso, docente de Geofísica aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Luis, gusto de saludarle. Bienvenido a Hora de Noticias de puranoticia.cl. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de este tema que nos emana un poco por la cantidad de sismo, también por los tsunamis que se pueden dar en nuestro país. ¿Qué características hacen que un sismo de magnitud 7.4, Luis, como lo ocurrido frente a Iwate, sea especialmente relevante en nuestras costas y también en el país? A ver, un sismo de estas características en Japón, ya en esa zona de subducción activa, no representa ningún riesgo tsunamigénico para Chile. Estamos hablando de un riesgo tsunamigénico ya cuando el sismo en magnitud superior a 8 y ya ahí se coloca una alerta. Probablemente hay un tsunami centrimétrico en las costas chilenas, solamente a nivel instrumental. Y en el caso que hubiese un sismo de magnitud 8.5 superior, ahí ya 16, 18 horas después, según lo que arrojen los modelos, ya tendríamos un riesgo de un tsunami del orden de los 30 centímetros a 1 metro. Sin esos elementos no tenemos tsunami, no tenemos ningún riesgo de tsunami en las costas chilenas. ¿Cómo evalúan las autoridades japonesas el riesgo de un tsunami en tiempo real tras un sismo, Luis? Porque es importante, o sea, ellos tienen una forma de medir, nosotros aquí 7,5 tal vez es fuerte, pero no da para nosotros la idiosincrasia de los chilenos para un terremoto. Mira, Japón tiene una cantidad impresionante de información, de sensores tanto en tierra como en mar, ¿ya? Tiene una red de fibra óptica y estaciones sismológicas submarinas, ¿ya? Que son carísimas, ¿ya? Y tiene una densidad de estaciones en tierras altísima. Entonces, los protocolos de ello, cuando ocurre un sismo y es detectado, se comienza a emitir una alerta apenas es detectado el sismo por los sensores, y generalmente esa alerta llega por distintos canales celulares, consorcios privados, consorcios públicos privados, a toda la población. Lo que yo vi, por lo menos para este sismo, es que detectado el sismo, ya alrededor de los 2 minutos y medio estaba emitida la alerta de tsunami.
de detectado el sismo, ni siquiera detectado el sismo a nivel instrumental, ni siquiera percibido, ¿ya? Entonces hay una orgánica y un sistema de gobernanza de riesgo que es muy profundo, está muy integrado, sobre todo después de lo que le ocurrió el año 2011, y eso implica dos cosas. Primero, hay una entidad estatal, que es la Agencia Meteorológica de Japón, que es la que genera el dato, con la mayor calidad posible. Los que analizan esa información no son los mismos que la generan. Hay una unidad especial que la analiza, y que puede ser tanto público, privado o bien público-privado, y las alertas llegan por distintos niveles. La idea es que llegue la mejor información posible a toda la población. Luis, todos sabemos que Japón está muy preparado para este tipo de eventos porque se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica, pero ¿siempre están tan preparados? Yo diría que después del evento del año 2011 aprendieron muchas cosas, y lo más relevante es a no minimizar los efectos del tsunami. Una de las cosas que este sismo ha generado, tal como pasó hace un tiempo atrás, hace un año y medio de fracción, es que se estableció una alerta preventiva por un sismo mayor. ¿Qué ocurrió el año 2011, cuando fue el magnitud 9 de Tohoku? Hubo un sismo magnitud 7 algo, precursor, pero no se consideró precursor y no se tomó ninguna medida preventiva. Japón, por doctrina, ahora tiene su sismo mayor a 7, y por doctrina se establece una alerta temprana preventiva, el equivalente a lo que tenemos nosotros, de una semana, que tiene el 1% de que ocurre un sismo de magnitud 8 o superior. Y durante esa semana los estados de alerta están elevados al máximo. Pasan la semana y se desescala esa alerta a una alerta normal. Ese es el protocolo vigente actual, lo cual me parece prudente, porque aprendieron de que la mayor cantidad de fatalidades no está por el sismo mismo, sino que está generado por el tsunami. Y es una lección que Japón aprendió dolorosamente el año 2011. ¿Por qué, Luis, Japón se registran tantos terremotos en comparación con otros países? Porque digamos que ellos están constantemente siendo afectados por esta clase de terremotos, no así en Chile. Tenemos cada 5, cada 10 años. Hace bastante rato que no tenemos, 2010 no fue el último, 2015. Entonces como que ellos están como más proclives a los terremotos. Es una superficie muy pequeña comparada con la chilena, pero además de eso tiene una subducción importante con la placa del Pacífico y la placa euroasiática, y tienen en la mitad de Japón hacia el norte es un sistema de subducción, hacia el sur tiene otro sistema de subducción. Tienes varios elementos tectónicos que combinados generan una frecuencia sísmica mayor que el promedio regional. Yo te diría que en la práctica la magnitud y la frecuencia sísmica que tiene Japón es levemente superior a la chilena. Se nota más, ¿por qué? Porque ocurre concentrado en un territorio más pequeño, ¿ya? Claro, pero también hay una conciencia sísmica, la tienen los japoneses, lo tenemos nosotros los chilenos, y creo que también ahí hay una cosa de construcción. Hay muchos países que se admiran de Chile, por ejemplo, de la construcción que hay en Chile, pero también en Japón ellos están preparados para esto. Sí, pero por dos temas. Esa es una lectura doble. Primero, por el tema de la seguridad de las personas, y segundo, que gran parte de la riqueza de Japón se basa en la parte inmobiliaria. Por lo tanto, no puedes cometer errores de construir mal. La construcción es más cara que el promedio porque tiene diseños sismoresistentes, estructuras redundantes de seguridad, tienes toda una gobernanza de riesgo aplicada a que las ciudades funcionen después de un terremoto. Si uno mira lo que ocurrió el año 2011 con el gran terremoto del este de Japón, de Tohoku, el magnitud 9, ¿cuál fue el daño? El daño fue por tsunami, y tsunami en localidades pequeñas, pero las grandes urbes siguieron funcionando, ¿ya? Y la lección aprendida es, lo primero que hay que sacar a las personas que habitan en las zonas de riesgo. Por eso que estas redes enfatizan en todos los sistemas de alerta temprana para generar la evacuación. De hecho, por ejemplo, si uno mira la información que salió en tiempo esta mañana, digamos, con la alerta, cuando la primer ministro de Japón dice que ahora vamos a estar una semana en estado de alerta, aparte de las recomendaciones esperables, tener un kit de emergencia, tener agua, tener alimentos, saber la ruta de evacuación de día, de noche o bajo cualquier condición climática,
algo bien curioso, dice, duerman vestidos de tal forma que puedan escapar con la misma ropa que tienen cuando están durmiendo. Ya, eso acá no se ve, ¿te fijas? Entonces, hay una conciencia muy dedicada de cómo tratar el tema de las alertas y cómo comunicar la preparación para la emergencia. Cuando la primer ministro sale indicando que estamos en una fase de alerta de una semana, es porque el país completo está alineado en la gobernanza del riesgo y de esa forma se minimizan los errores. Y cualquier situación que haya que corregir, se corrige y se enriquece la alerta mejorándola. Porque al final del día, ¿qué es lo que interesa? Que se muera la menor cantidad de personas. Los daños materiales no los va a poder evitar, pero sí la mortalidad. Estamos conversando con Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Universidad de Valparaíso, ¿no? Ah, del Desarrollo, sí. Universidad del Desarrollo. Se me había quedado ahí pegado el... Pero, Luis, vamos a seguir con esto que es importantísimo y que de verdad creo que nuestros auditores televidentes también es una de las cosas que se preguntan. ¿Se puede prever réplica de magnitud similar o mayor a un evento como el que ocurrió en la jornada de hoy de 7-6? A ver, es que si uno va a la física, ¿qué es lo que ocurre? Réplica es cuando yo tengo el sismo principal y a partir del sismo principal empiezo a tener una disminución en magnitud y frecuencia. En el caso de que ocurra un sismo mayor que el original, que es la hipótesis de riesgo que está en este caso, este sismo ya no, las posteriores no pasan a ser réplicas, ¿sí? Sino que este sismo pasa a ser un precursor de un evento mayor. ¿Ya? Y réplicas van a tener probablemente, o sea, de hecho ya hay, uno puede consultar las páginas web de la Agencia Meteorológica japonesa y uno ve que hay una distribución de réplicas bastante extensa en la zona norte, ya, que es compatible con el tamaño del sismo. Es un sismo de subducción asociado a la subducción de la placa del Pacífico sobre la placa euroasiática, que es la zona objetivo. Y las réplicas son menores siempre. Las réplicas siempre son menores. El día que tengas una réplica mayor, esa ya no es réplica, sino que el sismo principal, y el sismo anterior, exactamente. Y el sismo que se sintió primero era un precursor. ¿Se puede anteceder un sismo, que creo que la respuesta casi es obvia, antes de un terremoto grande, por ejemplo un 6.5 y después viene un 7.8.8? Sí, en la literatura está descrito con bastante claridad, eso se llama una secuencia normal. Tengo una secuencia de réplicas, tengo el evento principal y a continuación de él tengo las réplicas, ¿ya? Entonces esa secuencia previa se llama sismos precursores, está el evento principal, que es de magnitud superior a las precursores, y las réplicas van decayendo con el tiempo, en 1/t la declinación. O sea, yo tendría que tener la réplica con una disminución muy fuerte en el tiempo y en el espacio. Cada vez menos fuerte y cada vez más espaciada. Y eso es lo normal que ocurre cuando hay un gran sismo. Luis, ¿qué pasa con Chile? Recordemos que nuestro país es parte de este cinturón de fuego del Pacífico, ya lo dijimos, igual que Japón, pero desde hace varios años que ningún sismo de gran magnitud se ha hecho sentir fuerte acá. Hemos tenido temblores fuertes, pero no hemos tenido terremotos, como te lo contestaba yo delante, entre el 2010 y 2015. ¿Viene algo grande? ¿No es para alarmar a la gente, sino que para que estemos preparados? Mira, nosotros a nivel planetario tuvimos una extraña conjunción. Tuvimos un 8.8 el 2010, un 8.4 el 2014 y un 8.5 el 2015, la Serena. En la práctica tuvimos 3 sismos magnitud 8 en 6 años. Eso no se da siempre. Ya nos sacamos todos los premiados y cada uno responde a dinámicas, si bien es cierto, de la misma zona de subducción, pero a distintos segmentos. Hoy día las zonas maduras sísmicamente en Chile, la zona que tiene más madurez sísmica, más madurez tectónica es la zona de Atacama, ¿ya? Entre Taltal y La Higuera, que es una zona que históricamente tiene grandes sismos, tiene un gran sismo en 1922, otro en 1819. Ahí lo más probable es que ocurra un sismo de magnitud superior a 8 en los próximos años, en cualquier momento entre aquí 5 o 10 años más. Es imposible establecer el momento hoy día, ¿ya? Y la otra zona, que es un poquito al norte, entre Iquique y Tocopilla, un sismo de equivalente a lo que ocurrió en el año 2014, y la otra zona es de Iquique hasta la frontera con Perú, un poquito más allá, que fue la parte que no se rompió con el sismo del 2014. Luis, estamos hablando un poco de la zona geográfica. Maduras.
Perdón, me monté. Sí. Pero así como en el norte, también en el sur, ¿se puede repetir un terremoto como el de Chillán, por ejemplo? No, ¿O es de que Valdivia? un sismo, afortunadamente no, Valdivia son fenómenos que se dan cada 300, 500 años, o sea que ya pagamos la cuota, por decirlo Ya. en analogía ahí. La zona central de Chile tiene un relojito bastante especial de 70, 90 años, eso es el tamaño de los ciclos sísmicos de la zona central. ¿Y cuándo partió el último ciclo sísmico de la zona central? Partió el 3 de marzo de 1985 con el terremoto de Algarrobo. Entonces de ahí hay que poner 70 años, 60, 70 años respecto de esa fecha, como para decir, ya, ahora entramos en una ventana de riesgo, se empieza a estar madura, ¿ya? Porque es muy, o sea, mecánicamente tú no puedes generar la magnitud que de los sismos históricos, los grandes sismos históricos, si no tienes energía acumulada en dimensiones suficientes. Y eso implica que para que ocurra eso, tienes que tener una madurez al tiempo. Recuerda que esta energía se genera porque la placa avanza del orden de los 8 centímetros por año. Y todo eso se acumula a lo largo de los años en que uno tiene grandes desplazamientos, ¿ya? Esta es la placa de Y Nazca, ¿no? es la placa de Nazca, exactamente, la placa oceánica. Que es como que la placa madre de los sismos grandes en nuestro país, al menos y este lado del continente. Tenemos distintos tipos de sismos. Tenemos sismos asociados a la subducción, tenemos sismos al contacto a la subducción entre la Nazca sudamericana, tenemos sismos que se denominan intraplaca, que están debajo del contacto, o bien arriba del contacto, sismos corticales. Sismos como por ejemplo el sismo de Las Melosas del año 58, aquí en la zona central. Tenemos además sismos asociados a fallas de rumbo, como el sistema Magallanes-Fañano en Punta Arenas, o bien el sistema de Liquiñovsky. Y además de eso tenemos microsismos asociados a actividad volcánica. O sea, este es un laboratorio bastante extenso y bastante dinámico, ¿no? Pero lo relevante, lo que nos causa daño son los sismos de subducción, esos son principalmente. Conversamos con Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Desarrollo. Las construcciones chilenas, en especial de la zona central, Luis, ¿podrían soportar un sismo cercano o superior a los 9 grados? A ver, la magnitud es una medida de la energía de un sismo, de la dimensión de un sismo, ¿ya? Y toda la construcción que tenemos en Chile está asociada a las aceleraciones que tiene que soportar la estructura. Y nosotros tenemos códigos de construcción que nacen con el terremoto Chillán, el año 35, después estos se actualizan con el gran sismo de Valdivia 60, se vuelven a actualizar con el terremoto de Algarrobo de 1985 y se vuelven a actualizar con el terremoto del Maule del 88. O sea, tenemos casi llevamos cerca de 90 años de normativa sismo resistente y eso se nota. Y se notó muchísimo para el 27F, donde muchos pensaban que este país estaba destruido después del terremoto literalmente, y la prensa internacional dijo, oye, hay daños localizados, pero fue por tsunami, pero la mayoría de las construcciones modernas resistieron bastante bien. Hubo un par de situaciones puntuales, pero que eran de otra dinámica, como el edificio que colapsó en Valparaíso, un edificio, perdón, en Concepción, y un edificio que en Maipú, según si mal no recuerdo, que también tuvo un problema de suelo. Pero como estructura como tal, si es cierto, hubo daños menores asociados a tabiquería, eso no implicó que el edificio quedara con daños permanentes. Claro, ya tenemos buena importante. ingeniería. Sí, creo que Chile en eso está en la vanguardia de la construcción, en este caso de viviendas y edificios. Creo que hay una vanguardia en que los constructores y los arquitectos han hecho una muy buena pega. Sí, y eso es lo que nos mantiene vivos, eso es lo que nos separa a muchos países. En otros países un sismo de magnitud 6 es una tragedia, aquí tenemos un sismo de magnitud 6 un mal rato. Ya 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y después seguimos, como si no pasara nada en el resto del día. En otros países, tú te vas a Asia, por ejemplo, magnitud 6 en Afganistán o en la India o en Pakistán, es una tragedia. Las pérdidas de vidas son significativas. Acá un mal rato, un rato incómodo, y sigues, y continúas tu actividad absolutamente normal. Un rato de incomodidad tal vez. ¿Hay alguna zona en nuestro país, Luis, donde se esté acumulando más energía sísmica que en otro actualmente? Mira, solamente la zona de Atacama es la zona que tiene más un nivel de madurez tectónica más adelantada que el resto. Después vendría la zona al norte de Iquique y al sur de Iquique, entre Iquique y Tocopilla. Todo el resto del país vamos a tener sismicidad magnitud 4, 5, eventualmente un 6,
pero no un 8. No hay energía suficientemente acumulada para eso. Eso no en los próximos años. Y siempre preguntan, en la zona central, Valparaíso, ¿cuándo? Mira, si uno hace los números, si coloca 70 años después de 1985, ya pues del 2050 para adelante uno ya se podría empezar a preocupar de un gran sismo en la zona central, año 2050, 2055 en adelante. ¿Ya? Antes no, los números dicen que no. ¿Y por qué? Porque uno mira la historia y la historia es bien rigurosa. En 1647, tienes 1730, 1822, 1906 con el gran sismo de Valparaíso, 1985, el sismo de Algarrobo. Entonces, hay un relojito imperfecto, pero te dice de 70 a 90 años. Ese es el rango para la zona central. Luis, ya en la parte final, ¿podríamos indicar que se puede hablar de una deuda sísmica en ciertas áreas de Chile? No. Lo que sí hay y es importante es que tener presente siempre protocolos de evacuación, protocolos de qué hacer en el caso de un sismo. Yo diría que el mayor protocolo que todavía que es una deuda genérica que tenemos, es que cómo te comunicas durante un sismo. Porque recuerda que lo primero era usar el celular para llamada normal y colapsar los sistemas, ¿ya? Entonces hemos aprendido con la madurez de los últimos eventos, sobre todo el 2014 y 2015, que un mensaje breve para decir que estás bien es más que suficiente. El resto, que si no, satura las líneas para temas de emergencias reales. Pero hay conciencia de eso, ¿no? Yo te diría que bastante más que antes. Sí, bastante más que antes. Ya, con el advenimiento de redes sociales, eso es bastante, se ha descargado bastante la carga de llamados convencionales, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se comporta cuando existe un nuevo evento. Hay tal vez menos conciencia muchas veces, vamos avanzando en la época, vamos avanzando en edad y hay mucha inconsciencia muchas veces. Alguien me decía, acaba recién de hablarme una ingeniera, me dice, yo hablé de los arquitectos y de otros, pero los que hacen Las Vegas son los arquitectos, me dice. Perdón, los ingenieros. Así que ahí hay una pugna. Pero Luis, si ocurriera un gran terremoto hoy, ¿qué tan distinto sería su impacto comparado con el año 2010, 2015? Yo te diría que son dos grandes factores. Primero, ya hay una conciencia de qué hacer en el caso si estás en la playa, en zona de evacuación. La evacuación ya la gente tiene, la autoevacuación está automatizada. Los sistemas de alerta que estableció SENAPRED, en este caso, te llega una alerta de tsunami a tu celular. Ya saben exactamente la gente más o menos por dónde salir. ¿Ya? Hay una cultura que se desarrolló y se ha ido desarrollando con el tiempo y es un entrenamiento bastante intenso. Yo me recuerdo haber visto, por ejemplo, un simulacro de gran sismo y tsunami en Lima. Lo seguí atentamente y en la mitad del simulacro decían, si usted está más de 4 horas caminando de la casa, quédese donde está. Eso en Chile no ocurre. ¿Ya? Tú sabes cómo llegar, sabes cómo salir y sabes cómo movilizarte. No, y están las áreas de evacuación, están todas muy determinadas, sobre todo en las zonas costeras. Claro, hay una cultura de seguridad que se instaló muy fuerte después del 2010 y que tomó años construirla. Y esa cultura, 8 o 10 años que se reforzó con los terremotos de La Serena, de Yapel, perdón, y el terremoto de Iquique. Y esa cultura de seguridad, ¿qué es lo que hizo? Reforzar el mensaje y la gente sabe exactamente ahora dónde dirigirse en caso de emergencia, sea de día o de noche. Yo creo que esas enseñanzas son positivas y eso nos van a ahorrar bastante problemas a futuro. Bueno, Chile es un país de sismos, la zona central, lo decías tú, Luis, la zona norte, sobre todo. En Ovalle hubo un fuerte también, en Ovalle, Limarí, hubo grandes sismos en algunas épocas pasadas y que también dejaron, por las construcciones que todavía son bastante antiguas, dejaron bastante daño, pero esto se ha ido solucionando también en el tiempo a medida de la construcción. Sí, bueno, ahí tú vienes el sismo de Yapel del 2015, tuvo el terremoto de Punitaqui el año 97, y cada sismo en el caso nuestro se aprovecha bien como una enseñanza. La ingeniería toma nota, mejora la obra siguiente, se mejoran las especificaciones y avanza a generar una sociedad un poquitito más segura después de cada evento. Entonces, tiene que ser un sismo muy grande para que te diga, ¿sabe qué? Me faltó tal o cual dimensión, considerarla. No hemos llegado a eso y espero que no lleguemos a esa instancia nuevamente. Bueno, para dejarlo libre ya, Luis, sí, qué importante. ¿Qué medidas urgentes recomendaría a corto y mediano plazo para reforzarla
en nuestro país, ya en la parte final de nuestra conversación? Yo te diría que lo más urgente es saber en casa qué hacer antes de un sismo, qué se debe hacer durante un sismo y qué se debe hacer después del sismo. Es una conversa diaria de la familia, donde está, si hay gente que está trabajando con sus hijos en el colegio, con sus hijos en la casa, no siempre la familia está reunida. Entonces, conversar el tema, dejarlo armado, hacer protocolo de simulacro, cómo te contactas. A veces es mucho más fácil contactar a un familiar que está fuera de la zona epicentral o del sismo que contactarse directamente con ella, ¿ya? O sea, todas esas cositas que son pequeños entrenamientos familiares, cuando llega la hora que pasa todo muy rápido, eso es bueno tenerlo a mano resuelto. No, hay un chiste muy chileno que dice: no corra, en todas partes está temblando, ¿no? Así es. Bien, pues agradecido, Luis, por este contacto y por habernos dejado ahí más al día con el tema del terremoto en Japón y lo que se pueda venir a nuestro país, que ya estamos en tiempo, estamos en época. Bueno, no sabemos cuándo. Sabemos que estamos más cerca que hace una hora, ya. Exactamente. Pero tenemos que estar preparados y saber cómo reaccionar. Eso es lo importante. Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Gracias. Luis Donoso, docente de la Geofísica aplicada de la Universidad del Desarrollo, con nosotros en esta jornada de día lunes 20 de abril. Hacemos un alto y ya estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 2 minutos, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl, jornada de día lunes 20 de abril. Revisamos titulares de nuestra jornada. Miente el ministro de Vivienda Iván Poduje, informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, IDIEM, en ninguna parte dice que hay que demoler casas en el Olivar. Delegado Azancot abre la puerta a posibles motivaciones políticas tras amenazas de tiroteo en colegios de Marga Marga. Nevadas en la alta cordillera obligan a suspender el tránsito en los Libertadores. La medida afecta a todo tipo de vehículos debido a las inestabilidades climáticas existentes. Incendio en Villa Cartago de Cartagena dejó 3 viviendas afectadas por el fuego. El difícil acceso al lugar dificultó la labor de los bomberos. 5 delincuentes fueron detenidos tras robos frustrados en locales comerciales del barrio poniente de Viña del Mar. Colisión y volcamiento vehicular generó congestión en el sector oriente de Viña del Mar. El siniestro vial tuvo lugar en la intersección de las calles 7 Norte con 5 Oriente. Ola de amenazas a colegios supera las 700 denuncias y mantiene en alerta a las autoridades. Cámara vota en general proyecto de escuelas protegidas. Gobierno contaría con el respaldo. La iniciativa busca frenar la violencia escolar permitiendo la revisión de mochilas y condicionando la gratuidad universitaria. Detienen a 3 universitarios por ataque a ministra Jimena Alincolao en Valdivia. La PDI arrestó a 2 hombres y una ex dirigente estudiantil por los incidentes del pasado 8 de abril. Showa descarta tsunami en Chile tras fuerte terremoto que sacudió Japón. El sismo magnitud 7.6 se sintió al norte de la isla de Honshu, en la prefectura de Iwate. Mujer está prófuga tras asesinar a su pareja con un arma blanca en Santiago Centro. El crimen ocurrió tras una discusión en un edificio de calle San Diego. La víctima es un venezolano de 28 años. Chile se impuso a Uruguay y se quedó con el 5º puesto en el Sudamericano Sub-17. La selección chilena, que por segundo año consecutivo dirá presente en la cita planetaria que albergará Qatar en octubre próximo. Vamos a más informaciones. Lo señalábamos en titulares: nevadas en la alta cordillera obligan a suspender el tránsito en el Paso de los Libertadores.
La medida afectará a todo tipo de vehículos debido a las inestabilidades climáticas existentes en la alta cordillera, situación que afecta el desplazamiento seguro de los usuarios. En base a comunicaciones entre las coordinaciones de Chile y Argentina y en virtud de los reportes de sus vialidades, se decidió suspender de forma preventiva el tránsito internacional en el complejo fronterizo Los Libertadores para este lunes 20 de abril. La medida afectará a todo tipo de vehículos debido a las inestabilidades climáticas existentes en la alta cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios que se desplazan a través del sistema integrado Cristo Redentor. El equipo chileno de coordinación informó que la medida obedece a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña, nevadas, en especial en el territorio nacional, situación que no garantiza condiciones seguras de transitabilidad. Según se dio a conocer, a partir de las 11 horas horario de Chile y 12 horas horario de Argentina de este lunes 20 de abril, se procede al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina respectivamente. El túnel internacional cerrará a las 13 horas de Chile y 14 horas de Argentina. Por último, el equipo del complejo fronterizo invitó a los usuarios a monitorear las cuentas de Twitter, @UPFfronterizos o @CFL Los Libertador, para mantenerse informados sobre las condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje. Vamos a otro plano. 3 universitarios fueron detenidos por ataque a ministra Jimena Lincolao en Valdivia. La PDI arrestó a 2 hombres y una ex dirigente estudiantil por los incidentes del pasado 8 de abril. El gobierno presentó una querella por atentado a la autoridad tras estos hechos. A raíz de los incidentes registrados el pasado 8 de abril durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Valdivia, efectivos de la PDI lograron la captura de 3 individuos. Los aprendidos están acusados de participar directamente en el ataque perpetrado en contra de la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. El grupo de detenidos está compuesto por 2 hombres y una mujer, todos ellos alumnos del mismo campus donde se desarrolló el altercado. Asimismo, se precisó que la estudiante involucrada ocupó previamente un cargo como exdirigente de la Federación de Estudiantes de la UASH de Valdivia. El éxito de estas aprehensiones se sustentó fundamentalmente en el análisis de los videos de la agresión, según indican las primeras informaciones. Los equipos investigativos extrajeron distintos fotogramas de los instantes más críticos, logrando aislar rostros completos o parte de ellos. Posteriormente, estas capturas se fueron comparando con otras imágenes, lo que permitió determinar la identidad de los eventuales involucrados en este atentado contra la autoridad. Dentro de este contexto existen al menos 2 registros en que es posible observar con cierta claridad los rasgos de 2 jóvenes, un hombre y una mujer. Ambos aparecen participando de una manifestación que, de acuerdo a lo que se leía en lienzos, reclamaba contra los recortes de fondos para las becas de posgrado en el extranjero y el cobro de los morosos del crédito con aval del Estado. Dicha protesta derivó finalmente en desórdenes y en la embestida contra la secretaria de Estado. Frente a este escenario, el gobierno decidió querellarse por el delito de atentado a la autoridad. El documento legal, una querella presentada por el Ministerio de Seguridad a raíz de estos hechos, describe explícitamente que la ministra sufrió empujones, gritos e insultos, arrojándole agua y objetos contundentes durante la jornada. Como gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que éstas sean ejercidas a través de la violencia. La violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista y cualquiera sea la demanda. Son las 13 horas, o las 14 horas con 9 minutos, estamos en hora de noticias a través de puranoticias.cl. La Cámara de Diputados votará en general el proyecto de escuelas protegidas y aparentemente el gobierno contaría con los votos necesarios para esta ocasión. La iniciativa busca frenar la violencia escolar, permitiendo así la revisión de mochilas y condicionando la gratuidad universitaria a no registrar condenas por delitos de gravedad. Para hacer frente a los episodios de violencia al interior de los establecimientos de educación, la Sala de la Cámara de Diputados se pronunciará en general sobre la iniciativa del gobierno denominada Escuelas Protegidas,
proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Todo apunta a que la idea de legislar será visada, puesto que el Ejecutivo tendría asegurados los apoyos necesarios. A los votos del oficialismo se sumarían los respaldos ya anunciados por la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia. Por el contrario, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio adelantaron que presentarán una reserva de constitucionalidad frente a esta propuesta. Previamente, la Comisión de Educación despachó el texto por mayoría de votos. Entre sus lineamientos, la normativa faculta a los sostenedores para que incluyan en sus reglamentos internos la inspección de bolsos, mochilas y demás pertenencias de los alumnos, dejando fuera la revisión de prendas de vestir. El objetivo de esta acción es frenar la tenencia, porte, uso o ingreso de objetos susceptibles de ser empleados para dañar la infraestructura escolar o atacar a terceras personas. Cada recinto educativo tendrá la obligación de fijar en su reglamento interno quiénes serán los funcionarios con autorización expresa para llevar a cabo estas inspecciones. Asimismo, se deberá garantizar que el procedimiento ocurra en lugares especialmente designados para este fin, velando por eludir cualquier tipo de exposición innecesaria de los afectados o contacto físico. En el escenario de que, una vez efectuada la inspección, se hallaren elementos de la naturaleza descrita en la legislación, las autoridades del colegio tendrán que informar de manera inmediata a los padres y apoderados del alumno involucrado. De igual forma, el hallazgo deberá ser notificado a la Policía de Investigaciones de Chile o a Carabineros de Chile. Cambiamos de tema y nos vamos a la región metropolitana porque una mujer está prófuga tras asesinar a su pareja con un arma blanca en el sector de Santiago Centro, en la capital. El crimen ocurrió tras una discusión en un edificio de la calle San Diego. La víctima, un venezolano de 28 años, fue encontrado en el pasillo con una herida en el tórax. Un certero ataque con arma blanca cobró la vida de un ciudadano venezolano de 28 años en Santiago, hecho que es indagado por personal de Carabineros. La principal sospecha del crimen es la pareja de la víctima, una mujer de 31 años y de igual nacionalidad, cuyo paradero es desconocido tras escapar del sitio del suceso. El mortal incidente se desencadenó al interior de un departamento situado en la intersección de las calles San Diego con Victoria, en la comuna de Santiago. De acuerdo a los antecedentes policiales preliminares, el desenlace fatal se habría producido en medio de una violenta discusión entre ambos. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades mediante un llamado telefónico. Al llegar al lugar, los efectivos policiales hallaron el cuerpo del hombre tendido en un pasillo del edificio, presentando una herida en el tórax. Un delito de homicidio que ocurre un poco antes de las 23 horas en el edificio que está a nuestra espalda, un departamento del piso 12. Hay un sujeto fallecido por una herida cortopunzante en el pecho, a la altura del corazón, con arma cortante, un sujeto venezolano de 28 años, y por la declaración de un testigo presencial que vivía en el mismo departamento de la víctima, relata que la agresora sería la conviviente del fallecido, también ciudadana de nacionalidad venezolana, una mujer de 31 años, y que al parecer en el contexto de una discusión lo habría apuñalado con un cuchillo de bastante grandes dimensiones en el pecho. Nosotros recepcionamos un comunicado a través de la central de comunicaciones, el cual indica que en el piso 12 del edificio se encontraba una persona lesionada. Al llegar personal territorial acá al lugar, se percatan que esta persona ya se encontraba fallecida. El trabajo en sí en este momento se concentra en el sitio del suceso. ¿Y eso es adentro del inmueble? Al exterior del inmueble. Tras cometer el crimen, la mujer huyó rápidamente, por lo que está siendo buscada por la policía. Cabe destacar que la pareja mantenía una situación irregular en el país, además de registrar una denuncia por violencia intrafamiliar del año 2023. Finalmente, las diligencias para esclarecer este caso fueron encomendadas al OS9 de Carabineros bajo las instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Vamos de inmediato a la información porque está hablando la ministra de Seguridad. Segundo, el FBI respalda a Chile porque ve un socio serio y efectivo y por el prestigio de nuestra Policía de Investigaciones de Chile.
$1 millón adicionales en cooperación e inteligencia compartida. Tercero, fortalecemos nuestra capacidad de anticipar el delito. El Estado de Chile va a estar un paso adelante. El Estado va a tener el control como siempre debió haberlo tenido. Chile está recuperando su lugar en el mundo, con inteligencia, con aliados y con resultados. Este no es solo un trámite diplomático, es un paso firme hacia una seguridad más moderna y hacia más seguridad para las familias chilenas. Muchas gracias. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Mira, ahí estaba la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a la política, y es que esta jornada hubo un comité político ampliado en La Moneda, instancia en la que se abordó la discusión en el Congreso que tendrá el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por la administración Kast. Tras la cita, diversos líderes de partidos de la bancada hablaron, así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Yo creo que primero, hoy día lo que se está opinando es más bien de trascendidos. El proyecto esperamos ingrese esta semana y ya se conozca el contenido íntegro de lo que va a ser esta reforma, este proyecto de ley. Y por eso creo que durante las próximas semanas tenemos el desafío de contarlo, explicarlo y efectivamente que las personas puedan entender que va a beneficiar a la gran mayoría de trabajadores en Chile, que con una mayor inversión podrán optar a mejores trabajos. Ese es lo que yo creo que de mayor manera apunta este proyecto, que obviamente es a reactivar la economía en el país, que nos permita la reconstrucción, pero también que nos permita que las familias tengan un mejor vivir. Yo creo que recién llevamos una cadena del presidente de la República. Hoy día lo que queda es que todos los actores salgamos a contar de lo que esto se trata, y eso el desafío de los próximos días, tanto de evaluarlo como va a ser el proyecto ya final que ingrese en los próximos días, y obviamente poder transmitirlo a todas las personas. Yo creo que parte del trabajo legislativo y también del trabajo prelegislativo es escuchar a todos los actores, a todos aquellos parlamentarios, partidos que han hecho propuestas, y obviamente el equipo político, el ministro Quirós y el gabinete del presidente Kast tomarán aquellas propuestas que les parezcan razonables y que puedan ser incluidas y que permita la aprobación, tanto las que puedan ser incluidas como aquellas cosas que finalmente no serán ingresadas en el proyecto, que permita una amplitud y que finalmente se apruebe tanto en general como en particular. Yo creo que eso es parte de lo que uno espera en democracia, el poder debatir sobre cuáles son las propuestas para conseguir, en este caso, una reconstrucción y una reactivación económica como corresponde. Efectivamente, quienes hoy día han anunciado que se van a negar a la idea de legislar sin conocer el texto, me parece que no es lo adecuado. Creo que el llamado a todos los sectores políticos es que en los próximos días conozcamos el proyecto final y que desde ahí generemos un debate que permita finalmente legislar para que a Chile le vaya bien. Yo creo que esto no son contradicciones. Creo que primero esto es un gran proyecto, pero el éxito del gobierno obviamente tiene que ver con todo lo que se hagan en los próximos 4 años. Este es un proyecto muy importante donde Chile sí se está jugando el cómo vamos a desarrollar nuestro país. Si va a ser un país que va a crecer como corresponde, que va a crecer a un 4%, o vamos a seguir siendo un país estancado donde no hay futuro ni esperanzas. A ver, nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros apoyamos al gobierno del presidente José Antonio Kast y de hecho la semana pasada tomamos un acuerdo en la bancada de diputados de apoyar íntegramente este proyecto, y obviamente todos los comentarios que podamos hacer para que la tramitación sea lo mejor posible y para que el proyecto también mejore y pueda ser una realidad, obviamente también las vamos a hacer. Hoy día nosotros lo que esperamos es que este proyecto se apruebe, ojalá en un tiempo acotado y que permita que la realidad de crecer se haga lo más pronto posible. Siguiendo en este tema, también prestó su declaración el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque. Escuchemos qué señaló. Materia tributaria, pero lo que hay que ver es cómo se logran los propósitos, el para qué se está legislando en esta materia. Llevamos 4 o 5 gobiernos con 5 o 6 reformas tributarias que lo que han hecho es recaudar menos. Acá lo que se busca es ir en el sentido contrario, precisamente para recaudar más,
se está haciendo tomando todas las providencias para que no se desfinancien bajo ningún punto de vista los programas sociales, que necesitamos evidentemente tenerlo, y hay compromisos también de puestos sobre el gobierno, la ley de presupuestos, etcétera, pero necesitamos que haya pega en el país, y en este momento tenemos una cesantía heredada lamentablemente. Yo he escuchado hoy día a la ministra Jara, que paradojalmente además dice que va a votar a favor, o sea que votaría a favor este proyecto, y que dejó a este país con una cesantía como no la habíamos visto en mucho tiempo. En el gobierno del presidente Piñera 1 tuvimos nosotros empleo de 6 puntos, es decir, pleno empleo prácticamente, y estamos en condiciones también con esta ley de poder volver a tener pleno empleo. ¿Están los votos entonces? Yo creo... ¿Perdón? No, sí. ¿Qué están los votos para aprobar la idea de legislar? Sí, yo creo que van a estar los votos, de todas maneras, por lo menos para la idea de legislar, que es la idea general de legislar. Imagínense que a la ciudadanía se le dice, mire, la oposición tiene que ponerse de acuerdo consigo misma, en el fondo tiene que decir, vamos a hacer la misma oposición que se le hizo a Piñera, vamos a negar la sal y el agua, y eventualmente pagar los costos políticos, o decir, mire, vamos a cooperar, ¿verdad? Vamos a tratar de que la gente salga adelante, de que haya empleo, de que haya pega, de que a las pymes le vaya bien, de que hoy día ese impuesto que pagan las pymes se pueda reducir prácticamente en 7 puntos, y ahí yo creo que la misma oposición y los dirigentes de oposición tienen que ser extremadamente responsables ante la ciudadanía y decir, mire, no queremos esto, precisamente porque consideramos que eventualmente el gobierno no es de nuestro signo, pero, y yo le voy a decir algo, yo fui parte de la negociación de la reforma de pensiones. Nosotros sacamos adelante una muy buena reforma para Chile. Creo que la oposición, así como la tuvo la oposición en ese momento, tiene que tener también la altura de mira, la generosidad y la capacidad de mirar al Chile grande, al Chile con un camino largo, que tuvo la otra oposición, que tuvo el gobierno de Boric con la reforma de pensiones, por ejemplo. Así que yo creo que van a estar los votos, y yo creo que van a estar bastante holgadamente bien los votos. Mira, a mí me parece que nosotros tenemos hoy día un problema fiscal, un déficit que lo ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, y que importa tener que restringirse en ciertos gastos, y eso yo creo que es importante hacerlo. ¿Dónde? Yo creo que ahí la DIPRES tiene que dar el camino y tiene que señalar, mire, estos gastos no contempla, qué sé yo, está el subtítulo 29, está el subtítulo 24, hay distintos subtítulos, por ejemplo, de bienes y servicios, las renovaciones de autos, etcétera, que yo creo que son elementos que se pueden tocar, pero aquello que dice relación con programas que van efectivamente a asuntos sociales, a asuntos de salud, asuntos de seguridad, hay que tratar de cuidarlos por encima de cualquier otra consideración. Desde la bancada de diputados del Partido Republicano también hubo declaraciones. Vamos a escuchar lo que dijo Benjamín Moreno. El desarrollo también integral de las mismas. Por lo tanto, el que tengan más o menos ciertas medidas, claramente te impone un desafío, pero nosotros lo vemos como un conjunto. Acá hay un plan de alivio para las personas que en su conjunto va a tener un mejor funcionamiento si todas estas piezas van unidas detrás de un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de las personas, y en lo inmediato tener los recursos suficientes para la reconstrucción del Biobío, de Ñuble, de la región de Valparaíso. A ver, naturalmente que tú tienes la opción de aprobar o rechazar en general. La votación en general es una votación sobre las ideas matrices del proyecto y sobre el contenido del mismo. Nosotros en el pasado hemos votado en contra de algunos proyectos en general, creyendo genuinamente que no eran buenos proyectos. Nosotros le hacemos un llamado a la oposición que no tomen posturas a priori, que sean capaces de mirar el contenido, que sean capaces de ver si es que la gran mayoría del proyecto les convence o no. Porque cuando tú tomas posturas sin el contenido mismo, lo que estás haciendo es tomar una posición ideológica, y nosotros creemos que acá se tiene que dar un debate que tiene que ir mucho más en la línea de lo técnico, de lo pragmático, y de ver cómo estas diferentes medidas pueden impactar positiva, negativamente, como cada quien estime conveniente, la calidad de vida de las personas. Yo no veo para nada ni 2 almas, ni 3 almas, ni mucho menos. Yo creo que somos un oficialismo que actúa muy ordenado. En el poco tiempo que llevamos, todos los momentos complejos, todas las votaciones difíciles, los 76 votos del oficialismo han estado ordenados. Los ministros del gabinete actúan de manera bastante coordinada, van teniendo sus espacios de deliberación donde se nota que cada uno va planteando sus puntos, donde se complementan experiencia política con experiencia técnica. Por lo tanto, yo creo que eso no es real, no se ajusta a la realidad. Y hemos tenido muy buena relación al interior del oficialismo, cómo trabajamos, entendiendo también, y voy a responder al tiro, entendiendo también que tú tienes diferentes partidos políticos, ¿no es cierto?, que vienen de diferentes corrientes. Hay partidos que tienen menos edad, por así decirlo, ¿no es cierto?,
donde tienen mayor cantidad de parlamentarios nuevos, otros que tienen parlamentarios con más experiencia, y eso te va marcando también las formas que tienen de trabajar los partidos políticos. Yo desdramatizaría un poco esa situación, porque también es parte de la naturaleza misma en cómo trabajan los distintos partidos políticos, y nosotros no podemos hacer como si ese tipo de cosas no existiera. Nosotros sí creemos que en los temas importantes y en lo que se refiere a tener un objetivo común, que yo creo que es lo central para mantener una coalición, tener un objetivo y un norte claro, estamos todos absolutamente de acuerdo, estamos absolutamente cuadrados, y eso se ha demostrado cada vez que el oficialismo ha sido sometido a presión. Pero no ha habido varios episodios que han En ningún caso. Yo creo que ahí discrepo un poco también de ciertas premisas, entendiéndolas de dónde vienen también, pero creo que todo lo contrario. Acá lo que hay es una gran coordinación, porque si tú no tuvieras una gran coordinación, tú no tendrías los espacios donde tú puedes presentar posiciones distintas. Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias, o algunos van a tener algunas consideraciones que tu compañero de equipo no pudo ver en ese minuto. Entonces, y esas son cosas que se dan tanto de la experiencia política hacia la experiencia técnica, como de la experiencia técnica hacia la experiencia política. Pero eso te habla de todo lo contrario a lo que se plantea. No dos almas, una sola alma que está trabajando por un objetivo en común. A tal punto que las distintas posiciones son capaces de entender otros puntos de vista al interior del gobierno que se le habían escapado, y que se dan cuenta que por perseguir un objetivo común que lo tiene todo el equipo, son capaces de hacer ciertas modificaciones o ir haciendo ajustes que son naturales. Te habla también de una capacidad de flexibilidad de los ministros que yo la encuentro extraordinaria, porque lo más fácil acá sería plantearse simplemente y decir: esta es la propuesta que tenemos y de aquí no nos movemos, pero en realidad lo que han hecho es, recogiendo distintas sensibilidades técnicas, políticas, ir adecuando la propuesta para que entre lo mejor posible cuando le toque entrar al proyecto. Diputado, algo muy particular. 14 horas con 27 minutos, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Hacemos un último alto y estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Son las 14 horas con 32 minutos, 28 minutos nos separan de las 15 horas. Entramos en la última media hora de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. No antes si no revisamos titulares. ¿Miente el ministro de la Vivienda, Iván Poduje? Informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, IDIEM, en ninguna parte dice que hay que demoler casas en el Olivar. Delegado Asencot abre la puerta a posibles motivaciones políticas tras amenazas de tiroteo en colegios del Marga Marga. Nevadas en la alta cordillera obligan a suspender el tránsito en los Libertadores. La medida afectará a todo tipo de vehículos debido a las inestabilidades climáticas existentes en el lugar. Incendio en Villa Cartago de Cartagena dejó 3 viviendas afectadas por el fuego. El difícil acceso al lugar dificultó la labor de los bomberos. Detenidos en el sector de Viña del Mar. El operativo realizado en la madrugada permitieron impedir asaltos y 5 delincuentes fueron detenidos tras 2 robos frustrados en Viña. Colisión y volcamiento generó congestión en el sector oriente de Viña del Mar. El siniestro se registró en la intersección de 7 Norte con calle 5 Oriente. Ola de amenazas a colegios supera las 700 denuncias. Mensajes y rayados sobre tiroteos han activado alertas en todo el país. Cámara vota en general proyecto de escuelas protegidas. Gobierno contaría con el respaldo. La iniciativa busca frenar la violencia escolar, permitiendo la revisión de mochilas y condicionando la gratuidad universitaria. Detienen a 3 universitarios por ataque a ministra Jimena Lincolao en Valdivia. La PDI arrestó a 2 hombres y una mujer dirigente estudiantil por los incidentes del pasado 8 de abril. El CHOA descarta tsunami en Chile tras fuerte terremoto que sacudió a Japón. El sismo de magnitud 7.6 se sintió al norte de la isla de Ochu, en la prefectura de Iguaté.
Mujer está prófuga tras asesinar a su pareja con un arma blanca en Santiago Centro. El crimen ocurrió tras una discusión en un edificio de calle San Diego. La víctima es un venezolano de 28 años. Chile se impuso a Uruguay y se quedó con el quinto puesto en el Sudamericano Sub-17. La selección chilena, que por segundo año consecutivo dirá presente en la cita planetaria que albergará a Qatar en el mes de octubre próximo. Son las 14 horas con 35 minutos, momento oportuno para trasladarnos a nuestra unidad móvil, porque ahí está el periodista Daniel Zunino, que nos trae algunas de las informaciones más importantes de la región y que son destacadas en esta jornada. ¿Cómo está, Daniel? Bastante bien, ¿te parece? Un saludo para usted. Sí, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. 14 con 35 minutos y vamos por la información porque es una emergencia de gran magnitud se registró esta mañana de lunes en el sector industrial de Malvilla, en la comuna de San Antonio, luego de que un incendio afectara a una planta de refinamiento de aceites. El siniestro se originó en una instalación ubicada en avenida Las Factorías, frente a la empresa Contopsa, lo que obligó al cuerpo de bomberos a declarar segunda alarma de incendio debido a la intensidad de las llamas y el riesgo de propagación a otras estructuras del barrio industrial. A este lugar concurrió un amplio contingente de voluntarios, tal como se esperaba, Ricardo, sumándose además unidades de apoyo provenientes de Cartagena, con el objetivo de reforzar las labores de contención en una emergencia catalogada como de alta complejidad. Durante el desarrollo del operativo, los equipos de emergencia se enfocaron en evitar la propagación del fuego hacia instalaciones cercanas, considerando además la presencia de diversas empresas en el sector, mientras se hizo un llamado a la comunidad a mantener despejadas las vías de acceso. Con el trabajo coordinado de las distintas compañías, cerca de las 12:30 del mediodía, la emergencia fue declarada controlada, pasando posteriormente a una fase de extinción y remoción de escombros. Hasta el cierre de este informe no se reportaron lesionados, mientras que las causas del incendio deberán ser determinadas mediante las pericias correspondientes al caso. Importante, Daniel, que esto también sea aclarado, este siniestro que se efectúa en las horas de esta mañana y donde se consume esta planta de aceites. ¿Hay algún indicio, Daniel? La verdad es que no, solamente se habla de que hay afectada una planta de refinamiento de aceites, se origina la instalación ubicada en Avenida Factorías, entonces al interior de esta planta de refinamiento de aceites, lo que sí, hubo bastante preocupación por el tema del riesgo de propagación y también la intensidad de las llamas, que esto era un peligro constante hacia las otras industrias que estaban colindantes a esta planta de refinamiento. Así es, yo creo que es importante el trabajo de bomberos, felicitarlos además. Me imagino que estas plantas también, Daniel, tienen brigadas bomberiles porque son de fácil, ¿cómo se llama? Que se puedan expandir muy rápido, ¿no? Al menos yo lo desconozco. Lo que ocurre, sí, por ejemplo, yo lo comparo un poco con lo que pasa con la planta de refinería de... Creo que es importante que haya brigadas en esta clase de empresas, a eso me refería. Ah, claro, como ocurre con la empresa ENAP de Concón, que está muy cercana a nuestros estudios también. Claro, ahí hay una brigada especial de control de incendios también en caso de cualquier tipo de emergencia. Así es, era la idea del contexto de lo que quería hablar, porque creo que estas empresas, además, grandes o pequeñas, deberían contar con elementos y también con brigadas que pudiesen hacer un trabajo previo antes de la llegada de bomberos. Sí, claro, para aliviar también un poco la carga del personal de bomberos, tal como tú lo señalas. Acá lo preocupante, Ricardo, era evitar la propagación del fuego hacia instalaciones cercanas, porque, claro, hay otro tipo de empresas que también trabajan con algún cierto tipo de químico, y esto quizás iba a provocar algún tipo de inconveniente en el control de este incendio. Afortunadamente, a eso de las 12:15, 12:30 ya se empieza a controlar la emergencia, pasando posteriormente a una fase de extinción y remoción de escombros de este lugar. Así que afortunadamente no hay lesionados, Ricardo, es algo también que hay que destacar de este procedimiento. Ni tampoco viviendas aledañas, no que hayan sido dañadas por consecuencia del fuego, ni del agua.
No, barrio industrial entonces acá en Importante eso, Daniel, lo sabemos que es un barrio industrial, pero que comúnmente hay viviendas que son parte de ese sector y que favorablemente no hubo daños a estructuras ajenas a esta empresa. Continuamos con lo policial, Ricardo Suárez, porque tenemos también en Viña del Mar 5 personas detenidas tras protagonizar robos frustrados a locales comerciales en el sector poniente. Habíamos comentado en la semana pasada el tema del sector poniente, que estaba siendo bastante afectado por los robos. Hablábamos de los locales, estos bares, estos pubs que fueron afectados por estos robos. Esta vez un operativo de Carabineros de Chile permite frustrar la acción delictual y poner a disposición de la justicia a los involucrados en un hecho que se encuentra en investigación también. Tenemos detalles al respecto de esto por parte del teniente coronel Rodrigo Espejo, comisario de la primera comisaría de Viña del Mar. Escuchemos también lo que dijo. Durante la madrugada del día de hoy, personal de la primera comisaría Viña del Mar logró la detención de 5 sujetos, los que estaban realizando robos en lugar no habitado. El primero de los casos fue en una peluquería ubicada en 5 Norte, donde 4 individuos desconocidos quiebran las ventanas, tratan de ingresar a sustraer especies, pero fueron sorprendidos por personal del cuadrante, dándose a la fuga 2 de ellos y logrando la detención de 2. Posteriormente se registra el mismo modus operandi en el sector de 1 Norte, específicamente en el restaurante Fridays, donde personal del cuadrante es alertado por vecinos del lugar. Una vez en el restaurante sorprenden infraganti 3 personas en su interior, quienes trataban de sustraer especies como bebida y bebida alcohólica. Estos fueron sorprendidos en el lugar, puestos a disposición del Ministerio Público. De estos 5 sujetos están en espera de instrucciones por parte de la Fiscalía. Los 2 primeros pasan a control el día de hoy y los 3 todavía están en procedimiento, están en desarrollo. Escuchábamos, Ricardo, algo que se repite con la semana pasada también por el tema del robo de bebidas y bebidas alcohólicas de un restaurante. O sea, hablábamos también de que hay una especie de fijación por ese tipo de productos. Y yo con esto, con lo que voy a comentarte también, Ricardo, porque el dueño del local, el bar, este local de los partidos de fútbol, resulta que días después del robo encuentran en un kiosco parte de las pertenencias del local. O sea, estamos hablando de que estos delincuentes reducen estas especies en las cercanías de la ciudad. O sea, estamos hablando de que este dueño del local encuentra réplicas de cabezas de futbolistas en un kiosco. Ya, pero también aquí tenemos que decirlo, Daniel, que quien compra es reducidor y también es parte de el delito. O sea, entonces, claro, uno de pronto puede pensar, no, todo es muy buena lid, pero el que compra cosas robadas también es parte de este delito, es reducidor. Entonces ese señor debería haber devuelto seguramente todo lo que él compró en el mercado ilícito. Sí, el mismo dueño es quien se da cuenta de que están sus cosas, sus adornos del local en este kiosco y lo graba y lo sube a redes sociales. Es algo bastante insólito. El dueño no toma mayor acción, solamente se dedica a grabar en este video que se difunde por redes sociales, pero la verdad es que es bastante impactante. Claro, o sea, en las cercanías del local, en el centro de la comuna, se pueden encontrar entonces las especies reducidas por estos delincuentes. Y tal como te mencionaba también, Ricardo, en su momento, la calle afectada en un principio 5 Norte es la misma calle de los bares, la calle de estos pubs afectados la semana pasada, y también esta vez se traslada un poco el objetivo también a calle 1 Norte, en la avenida principal que conecta Quilpué con Villa Alemana, o sea, digo, Quilpué con Viña del Mar, en la avenida principal, donde se toman las micros en dirección a Quilpué. Entonces, en la avenida principal. Y claro, estamos cada vez yéndonos más al centro. Esta vez también hay otro local afectado, un local de cadena, que no diré su nombre, pero un local de cadena afectado por el mismo robo. Bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas. O sea, digamos, como se dice en el campo, los delincuentes se cebaron. Sí, con el sector y con el tipo de productos. La verdad que sí.
Así que yo creo que, pero también es bueno lo que está pasando, Daniel, en el caso de este operativo, en donde estos delincuentes fueron detenidos, porque eso también da pie a los demás a que sepan que ya está controlado el sector, hay cámaras, y el trabajo de carabineros, de investigaciones, de la gente del municipio también ya está coordinado. Sí, está todo coordinado entonces para dar... Hay una investigación también en curso, hay trabajo que no, obviamente no se comenta a la luz pública, pero hay un trabajo en el sector. Me parece, Daniel, buen trabajo de la policía y de quienes están tratando de que esto de la delincuencia no se expanda, no solamente en Viña del Mar, sino que en nuestra región. Y ya lo dijimos el otro día, la inauguración de tantas cámaras de televigilancia en Viña del Mar tiene que dar efecto. La verdad es que sí, todos esperamos que sirvan para perseguir este tipo de delitos. Continuamos con más informaciones, Ricardo, porque a eso de las 11 de la mañana tuvimos un accidente en la ciudad Jardín, en Viña del Mar, en 7 Norte con 5 Oriente, una colisión con posterior volcamiento. Podemos ver en imágenes como un vehículo no alcanza a ser un camión 3/4, te comentaba a ti en la radio, no alcanza a ser un camión 3/4, es una especie de camioneta, una mini camioneta, que se ve volcada tras el impacto de este vehículo también particular, que le impacta por detrás, según lo que se puede apreciar en estas imágenes. Finalmente, el que enseña la peor parte yo creo que, claro, sería la peor parte del vehículo volcado, pero los daños del frontis de este vehículo también son importantes. Afortunadamente no hubo lesionados, Ricardo. Sí, pero bastante daño en cada uno de los vehículos, daños de consideración en ambos. Y yo creo, pero lo bueno es que lo material se recupera, Daniel, y acá lo importante es que no hay personas dañadas físicamente en este accidente, que se ve que es bastante impactante, o sea, fue de fuerte impacto. Sí, al lugar acude personal municipal y también personal de carabineros para asistir a la emergencia. Nos comentaban también que no hubo ningún tipo de lesionado, tal como tú también decías, Ricardo, así que afortunadamente, como tú dices, el material se recupera, pero no deja de ser llamativo este tipo de accidentes. La poca estabilidad que tiene un vehículo como este también, Ricardo, un vehículo de carga, pero sí, la poca estabilidad que tiene, o sea, con un impacto ya se vuelca. Que son de ruedas pequeñas, Daniel. Preocupante. Son de ruedas pequeñas, o sí, sea, son como mini camiones en realidad. Pero también hay alguien que ahí no respetó el semáforo, ¿no? Sí, vamos a ver, porque hay un semáforo en la posterior atrás de estos vehículos. Sí, pero claro, es también tenemos intersección de donde se dobla acá en esta calle. Entonces tenemos, hay varias formas de deducir cómo fue el accidente. Claro, este accidente en calle 7 Norte con 5 Oriente, que provoca también cierta congestión. Puedes ver en imágenes cómo los vehículos pasan un tanto más lento de lo normal. En un principio sí había alta congestión, luego se reduce la congestión con la llegada de equipos de seguridad, ya sea municipal y también de carabineros. Bueno, importante es prevenir más que lamentar, y aquí la precaución es lo más importante, haya o no haya luz verde, porque muchos van mirando, no van atentos a las condiciones del tránsito, Daniel, y es ahí cuando se ocasionan estos accidentes. Sí. Continuamos, Ricardo, porque esta vez tenemos noticias, lo que hemos comentado la semana pasada también, la antepasada, respecto a las amenazas en los colegios. Bueno, hay cartas en el asunto que se están tomando, Ricardo, porque el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot Rebolledo, anunció la presentación de una querella por el delito de amenazas y otros ilícitos conexos en el contexto de recientes advertencias de tiroteo al interior de establecimientos educacionales de la provincia de Marga Marga. La acción judicial busca establecer responsabilidades y perseguir a quienes resulten involucrados en estos hechos que han generado preocupación en las comunidades escolares de la zona. Escuchemos palabras de la autoridad, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot. Como delegación provincial presidencial de Marga Marga hemos presentado una querella criminal contra todos aquellos responsables de amenazas a las personas y amenazas a la propiedad y todo delito conexo que pueda estar relacionado con estas acciones. Como respuesta judicial, como una respuesta policial
a los últimos eventos que hemos apreciado en las últimas semanas, donde nosotros podemos ver que existen de alguna manera u otra un tipo fenómeno espejo después de lo ocurrido en Calama, lamentablemente, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de ir un poco más allá de lo que son este espejo que se realiza, digamos, por parte de los estudiantes, que puedan existir responsabilidades de terceros. Queremos investigar a fondo. El gobierno no va a tolerar y no seguirá tolerando este tipo de acciones que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes, la seguridad de todas las comunidades escolares y de alguna manera u otra incrementar el sentido de inseguridad en la población. Nosotros queremos poner tajo a esto y por eso las acciones judiciales que hemos impulsado a partir del día de hoy como delegación presidencial provincial de Marga Marga. A ver, todos los eventos que han existido, que en nuestra provincia de Marga Marga han sido bastantes, más allá del promedio de las otras provincias, da cuenta de que existe cierta conexión respecto al tipo de mensaje, porque nosotros sospechamos de que pueden haber terceros incluidos. Por eso nosotros hemos decidido que a través de esta querella tengan las policías y el Ministerio Público las posibilidades para hacer una investigación profunda respecto a lo que han significado estos eventos. Yo quiero destacar al mismo tiempo los esfuerzos del gobierno presentando el proyecto que fue ingresado al Congreso. Esto es un complemento, digamos, a lo que significa esta reacción del gobierno y por supuesto destacar también en forma muy especial a los municipios de mi provincia de Marga Marga, porque soy testigo de un trabajo profundo que han hecho en las comunidades escolares y que de alguna manera u otra pueden hacer una diferencia respecto al tema de identificar las causales primeras y apoyar, por supuesto, todo lo que viene, que son las investigaciones judiciales. Delegado, ¿hay cifras respecto a cuántas amenazas han habido hasta la fecha? Mira, han pasado las 60, 70 amenazas, pero los números específicos los va a tomar el juzgado para su investigación. Delegado, también para aclarar, entonces con lo que usted nos comenta, hay una cierta sospecha de que podría haber algún tipo de coordinación al momento de escribir estos mensajes al interior de los establecimientos. Mira, el sospechar digamos, de una asociación ilícita o una coordinación, eso corresponderá a los tribunales. A nosotros nos corresponde, como delegación presidencial, apoyar a los tribunales y a las policías para justamente verificar si existe o no existen responsables que sean fuera del ámbito escolar. El fenómeno espejo es de emular una acción coercitiva por parte de individuos, sean estudiantes, por diversas razones. Van a haber diversas razones. A mí me han comentado que también hay alumnos que han escrito en el baño amenazas para la suspensión de clases, para no rendir pruebas, etcétera. Eso yo lo encuentro efectivamente que tiene una lógica respecto a lo que son los estudiantes, digamos, como casi una broma, una mala broma. Me quedo con esa parte, Daniel, que yo creo que más que una cosa política es una mala moda que se incrustó en la comunidad escolar y fuera de ella, pero motivos políticos, motivación política y terceros en la parte política no creo. Es una mala moda que los niños lamentablemente están haciendo copia de lo que están viendo y ahí queda. Daniel, agradecerle por este contacto muy completo el informe entregado. ¿Dónde está, Daniel? Me preguntaban acá en el estudio. Avenida Argentina, Valparaíso. Ya. Justamente, Claudio Brito atinó donde está. Usted sabe, conoce muy bien el puerto y todos sus recovecos. Muy bien por Claudio. Un porteño tomo y lomo, parece. De todas maneras. Daniel, un abrazo, que tenga una buena jornada y gracias por su trabajo. Que esté muy bien, Ricardo. Daniel Zunino, periodista de Pura Noticia, con nosotros en esta jornada. Y hasta aquí todo el material preparado por puranoticia.cl, los principales hechos de la región, Chile y el mundo en todas nuestras plataformas, porque usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias.